La lucha contra la delincuencia no para y en el país se han dado importantes golpes para reducirla. En algunos de los casos se descubrió que miembros de la policía estaban vinculados a algunos de estos hechos delictivos. Los operativos ya se cuentan por decenas en lo que va del año. En menos de un mes, en Guayaquil, 10 uniformados fueron detenidos por estar vinculados en hechos delictivos, desde extorsión hasta sicariato. En otro operativo en la isla Trinitaria sur de Guayaquil, la policía logró capturar a 9 personas, entre ellos a alias Negro Martín, cabecilla de una supuesta banda dedicada al tráfico de drogas y sicariato. Líder de una banda, varias denuncias por asesinatos, drogas. Aunque los controles como este no paran, la delincuencia tampoco. La noche del pasado jueves, 4 personas fueron asesinadas en Guayaquil. 3 de las víctimas estaban al interior de una vivienda cuando varios sujetos entraron a la fuerza y les dispararon. La última víctima se encontraba en su local cuando recibió los disparos que acabaron con su vida. Nosotros estamos investigando, posiblemente sean situaciones de venganza que estamos analizando. Según cifras de la SPOL, durante todo el mes de febrero la Fiscalía receptó 2.118 denuncias. Alrededor del 49%, es decir, 1.034 de estas, correspondieron a los principales delitos, ya sea contra las personas o la propiedad. Por otro lado, en Quito, la policía desarticuló una banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito. 7 personas fueron detenidas. Según la policía, la banda realizaba un promedio de 10 clonaciones diarias y entre los equipos que utilizaban se encontraron microcámaras, microchips, lectores y claves de tarjetas. En Cuenca, durante un operativo desplegado, la policía logró desarticular una banda delictiva dedicada al robo en domicilios. Una persona fue detenida. Según el Ministerio del Interior, el año pasado se alcanzó una reducción en los indicadores de los 7 delitos que generan mayor connotación social. La disminución más importante se dio en el delito de homicidios y asesinatos, cuya tasa de 10.8 casos por cada 100.000 habitantes se ubica como la más baja en los últimos 9 años, por debajo de la media de América Latina. Joana Ramos, 24 horas. Y para hablar más de este tema y otros, nos acompaña ya el señor ministro del Interior, José Serrano, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Veíamos en este reportaje de Joana Ramos un resumen de la cantidad de operativos que se vienen realizando para poner fin a la delincuencia, para desarticular importantes bandas antidelictivas. Tenemos la tasa más baja de América Latina en algunos de los tipos de delitos y se ha dicho que en este año, en el 2014, se está buscando ya la consolidación de la seguridad en el país. ¿Vamos encaminados hacia eso, señor ministro? Sí, buenos días, muchas gracias. Yo creo que vamos mucho más allá. No solamente estamos hablando de alcanzar un nivel de seguridad ciudadana en el cual los ecuatorianos y las ecuatorianas podamos y se garantice sobre todo el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales, sino debemos alcanzar la convivencia social pacífica. ¿Y esto por qué? Porque en el análisis de la violencia criminal no podemos quedarnos únicamente en la lucha contra la erradicación de ciertos delitos, sino sobre todo de otras prácticas, de otras acciones que prácticamente son cotidianas, como es la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el tráfico y sobre todo el consumo de drogas. Entonces yo creo que vamos en un camino, se han dado pasos fundamentales. Solamente una corrección, si me permite, no estamos con la tasa más baja de América Latina en algunos delitos, pero sí con la tasa más baja, por ejemplo, en homicidios y asesinatos de los últimos 13 años, no solo de los 9 años, en homicidios y asesinatos en el Ecuador. ¿Hacia dónde vamos al 2014? El año 2014 nuestra tasa debe estar solamente con un dígito y obviamente al 2017 debemos haber llegado a una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué nos va a garantizar o qué quiere decir tener una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos al 2017? Simplemente quiere decir que vamos a poder transitar por las calles de nuestro país. Los chicos, las chicas, los jóvenes van a poder ir a las escuelas, a los colegios, padres a trabajar, etcétera, ya sin esa incertidumbre, ¿no es cierto?, que se ha venido generando estos años en torno a qué es lo que puede pasar con un hecho de violencia hasta en una reunión social o en un lugar de esparcimiento nocturno, etcétera. Entonces, vamos en esa perspectiva, pero insisto, básicamente aquí lo fundamental ha sido que hemos construido un proceso
de inteligencia antidelincuencial debidamente articulado con la Fiscalía y la Función Judicial, que ha roto también con esa tradicional forma de actuar de cuerpos estancos, la policía por un lado, la Función Judicial por otro lado, y al final todo el mundo echándose la culpa y sin resolver los problemas de fondo, ¿no? Pero acciones que han llevado, señor ministro, a que los ecuatorianos podamos hoy por hoy sentirnos ya más seguros, pese a que, como usted dice, hay un proyecto de aquí hasta el 2017 que nos permite caminar por las calles de manera tranquila, segura. Hoy por hoy ya podríamos decir que podemos sentirnos ya así los ecuatorianos. Yo creo que hay pasos fundamentales, ¿no? No podemos estar ni contentos ni tranquilos con lo que todavía está sucediendo en el país. Por ejemplo, ahora siempre los días lunes nos reunimos con todo el mando de la policía y con los comandantes provinciales y hemos analizado qué es lo que ha pasado entre enero y hasta el 12 de marzo en los hechos de violencia criminal en el país. Y hay temas que ya son importantes. Por ejemplo, tenemos solamente un hecho de presunto sicariato, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que sumar además los 3 acontecimientos que se dieron en Guayaquil y que ustedes reportaban en la nota, en la nota hace un momento. Eso está relacionado directamente también con la incautación de las 800 kilos de droga que también un ex miembro de Fuerzas Armadas o un miembro de Fuerzas Armadas en servicio pasivo estaba vinculado. Pues ahí sí está, por ejemplo, involucrado un policía. El policía resulta ser hermano de este ex miembro de Fuerzas Armadas y obviamente el hecho está relacionado directamente, el asesinato de estas 3 personas está relacionado directamente con la incautación de esta droga y la desarticulación de esa banda. Pero lo fundamental aquí es que ya esos acontecimientos que de alguna manera se habían convertido en algo cotidianos, no comunes ni normales, porque eso sería una aberración, pero comienzan ya a espaciarse, comienzan a ser esporádicos, ya no tienen la misma y permanente acción, ¿no es cierto?, que veíamos prácticamente todos los días. Veíamos una persona que era asesinada por un hecho de sicariato y comenzamos a ver ya que delitos como el robo a personas, que antes simplemente no disminuían, ya se logra a través del proceso desconcentrado que tiene la Policía Nacional en el territorio, es decir, la policía actuando en barrios, la policía actuando en distritos, en circuitos, y adicionalmente las unidades de flagrancia que se han generado con la Función Judicial, pues ya hay resultados concretos y objetivos que nos permiten avisorar y hacer también un pronóstico importante en la lucha, insisto, no solamente contra la delincuencia, sino sobre todo para alcanzar la convivencia social pacífica. Pero ¿y resultados que se dan, señor ministro? Porque ahora hay una mayor cantidad de recursos, una mayor inversión, quizás una mejor capacitación también de nuestra policía, más logística. Bueno, definitivamente yo creo que esto se debe, sí, por supuesto, a la inversión, pero a una planificación, ¿no es cierto? Una policía que pasó de ser una policía acuartelada, con una doctrina militar, a una policía que está en el territorio con una doctrina civil y comunitaria. Además, nuestra Policía Nacional ya no solamente es reactiva, sino que hacemos con las unidades especiales como la UIAD, la UNACE, la ULCO, actualmente la DINASED, que es la Dirección de Delitos contra la Vida. Imagínense, no existía en el país unidad de policía especializada en delitos contra la vida, la desaparición, los homicidios y asesinatos de las personas. Quienes hacían estos trámites pues se presentaba una denuncia para personas desaparecidas y esa denuncia simplemente la seguía misceláneos, es decir, la misma unidad que investigaba el robo a un vehículo, el robo de un celular, también investigaba una desaparición. Ese era el nivel de organización que se daba y el nivel de importancia también que se estaba dando en el accionar de nuestra policía. Ahora con estas unidades, obviamente, lo fundamental aquí es el trabajo de inteligencia antidelincuencial. Ya no solamente nos interesa concretar y resolver un hecho delictivo específico que se da, por ejemplo, un robo a celular. Lo que se está haciendo es un análisis integral de los hechos criminales y cómo están vinculados incluso a violencia social. Actualmente hemos venido desarrollando estos 2 últimos años un proyecto que se denomina Proyecto David, que es un proyecto que nos permite georreferenciar, tener toda la data de los hechos delincuenciales en el país, que vamos a cruzar ahora con el registro social, porque lo importante, si bien actualmente hemos hecho
una gestión significativa, podríamos decir, en cuanto a los efectos de la violencia social. Ahora hay que hacer un análisis a fondo también de las causas de esa violencia social y de esa violencia criminal. Por ejemplo, determinar qué relación tiene la pobreza con esa violencia social, y a partir de ahí también comenzar a hacer una integración y una articulación de las políticas públicas, no solamente de seguridad ciudadana y de convivencia social pacífica, sino también políticas en el ámbito social, en el ámbito productivo, en el ámbito laboral, que nos permitan también ir rompiendo con estas lógicas que han sido las principales causantes de la violencia criminal en el país, ¿no? La exclusión, la inequidad, etcétera, ¿no? Señor ministro, haciendo un análisis desde el año 2011 en que usted asume el Ministerio del Interior y basándonos en las estadísticas que maneja la Escuela Politécnica del Litoral respecto a las denuncias que se presentan en la Fiscalía acá en Guayaquil, ha habido una reducción en la mayoría de delitos, no quizás en el caso del robo simple y del hurto, pero en el resto de delitos del 2011 hasta la fecha ha habido una reducción. Sin embargo, algo que parecería ir en aumento es el narcotráfico en el país. Quiero invitarlo a que veamos el siguiente reportaje. Apenas el ministro del Interior anunciaba que en lo que va del año se han incautado 10 toneladas de droga y la cifra ya variaba, pues se daban nuevos golpes al narcotráfico. En lo que va del 2014 se han decomisado casi el doble del alcaloide que en el mismo periodo del 2013. La cifra de droga incautada creció considerablemente. En 2 semanas, en este lapso se retuvo 5.5 toneladas de cocaína en 11 operativos. A inicios del año, una avioneta supuestamente vinculada al narcotráfico con placas ecuatorianas clonadas apareció en la comuna de Allangue. Entre las personas detenidas en este caso existen 2 mexicanos. En febrero, una operación de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos retiró casi 1 tonelada de cocaína en el operativo Amanecer, que se desplegó por tierra y en alta mar. La droga estaban en sacos de yute, llevaban 870 paquetes aproximadamente. Aquí también se detuvo a ciudadanos de nacionalidad mexicana. A inicios de marzo se incautó cerca de 3 toneladas de droga en Los Ríos y en Guayas. El cargamento más grande fue descubierto en Babahoyo. Se detuvo a 4 personas, entre ellos mexicanos y peruanos. En el último gran golpe denominado Juego de Haces, se detuvo a 16 personas que pretendían enviar más de media tonelada de cocaína. Entre los aprehendidos estaba un ex marino y 3 ciudadanos colombianos. La mayoría de estos hallazgos se los ha realizado en las costas de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Guayas y Santa Elena. Las unidades de inteligencia de la policía también habrían proporcionado información que ayudó a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en México. Así lo reveló el ministro José Serrano. 6 de los últimos 11 operativos son de narcotráfico y 5 de microtráfico. En estos casos, las historias que reflejan las consecuencias del consumo de droga son más palpables, más cercanas. Son unas niñas, son unas criaturas. Entonces, ¿qué podemos hacer? El microtráfico trata de abrirse camino donde sabe que puede conseguir consumidores vulnerables, en los colegios, cerca de los adolescentes. Dentro del marcador, como este, lo que hacen es sacarle la parte de arriba y llenan de droga. Si era cocaína pura. Se le preguntó quién le provee la droga. Eso no lo dicen nunca. El Ministerio de Educación y la policía coordina acciones que reduzcan el consumo en menores, que generalmente tienen entre 14 y 18 años. Dayana Monroy, 24 horas. Señor ministro, ¿Ecuador país de tránsito o país productor de droga? Bueno, definitivamente somos país de tránsito, ¿no? No nos olvidemos que en el último informe de Naciones Unidas de la Oficina de Análisis del Delito, se establecía que en la región existen cerca de 165.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca. De esas 165.000 hectáreas, pues 60.000 están en Perú, 65.000 están en Colombia, 80.000 están en Colombia y algunos datos de esa naturaleza, incluido Bolivia. Entonces están en los 3 países de la región, están las cerca de 165.000 hectáreas. En el país se han determinado 20 hectáreas, 25 hectáreas aproximadamente, pero ni siquiera consolidadas, es decir, en una misma área, sino dispersas en algunos lugares del país. Entonces, como vemos, no hay producción en el país. Obviamente, el tema de laboratorios también se ha determinado en el propio informe de Naciones Unidas, al que estoy haciendo referencia, informe del 2011, también se ha determinado que son cerca de 19.000 laboratorios de procesamiento de
de clorhidrato de cocaína, los que existen en el mundo, y de esos 19.000 laboratorios, cerca del 95% de los mismos están en nuestra región, y solamente en nuestro país se han encontrado el 0.0013% de sus laboratorios, es decir, estamos hablando de 19.000 laboratorios. Se lograron desarticular cerca de, si no estoy mal, 13 o 14 laboratorios. Entonces, como vemos, el país efectivamente se ha venido utilizando como país de tránsito para el tráfico de drogas, pero ahí también es importante señalar un hecho, un análisis, ¿no es cierto? Porque si no contextualizamos y simplemente decimos, parece que el país, el tema de la droga, del tráfico de drogas se ha incrementado, yo no concuerdo con esa apreciación. Yo más bien creo que el análisis debemos, por ejemplo, retrotraernos al año 2000. ¿Qué pasaba en el año 2000 en el mundo del tráfico, con relación al tráfico de drogas? Se hablaba justamente en estos informes de Naciones Unidas que eran cerca de 223.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca. Entonces, y en el Ecuador, sin embargo, se incautaban solamente 3 toneladas, 4 toneladas de droga, ¿no es cierto? Y no se desarticulaban bandas. En el Ecuador no se desarticulaban bandas de narcotráfico, solamente se incautaba. Es decir, la policía llegaba, incautaba la droga y no pasaba nada con las bandas. Tal vez hay 2 o 3 individuos vinculados a mafias, específicamente a bandas de crimen organizado que han sido juzgados y sentenciados antes de todo este proceso de desarticulación de bandas que hemos venido llevando desde el año 2010. Entonces, Liz, si me permite, solamente porque este análisis es importante, habían 223.000 hectáreas a inicios de la década del 2000 de sembríos de hoja de coca, y en nuestro país se incautaban 5, 4, 3 toneladas de droga. Ahora hay, obviamente, incluso menos cantidad de hectáreas de producción de hoja de coca, y la productividad de nuestra policía es significativamente más importante. Y además eso relacionado a la disminución de todos los delitos en el país, y sobre todo homicidios y asesinatos. Entonces estamos viendo que hay un efecto importante con relación a la productividad de la policía y obviamente a la gestión propia también de juzgamiento de los delincuentes o de los presuntos delincuentes que son aprehendidos y las bandas que son desarticuladas. Quizás, señor ministro, nos da esa sensación, esa percepción, porque no hay, desde un tiempo atrás acá, no hay una semana en que no mostremos la eficiente labor de la policía en cuanto a la incautación de droga y a la desarticulación de bandas, pero es una noticia que se repite, y no solamente una vez a la semana, sino varios días a la semana. Entonces, si por un lado vemos esa buena labor de la Policía Nacional, de la Unidad Antinarcóticos, del Ministerio en ese sentido, también sentimos cuánta droga hay en el país, porque hay estas acciones seguidas. Claro, lo que pasa es que antes estábamos viviendo una suerte de ilusión nada más, pero sin embargo los delitos como los homicidios y asesinatos se habían disparado en el país. Habíamos llegado a tener una tasa de casi 20 casos por 100.000 habitantes en el año 2009 de homicidios y asesinatos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Claro, ¿y por qué hablar de los homicidios y asesinatos con relación al tráfico de drogas? Parecería que no tiene conexión, pero tiene una conexión directa. Hablábamos hace un momento de los casos de sicariato. Por ejemplo, en el país, esos casos de sicariato en provincias como en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas, pues simplemente eran cotidianos, ¿no? Los temas de sicariato vinculados obviamente al tráfico de drogas. Ahora tenemos un sistema que efectivamente nos permite... yo digo que incluso afirmar categóricamente que la estrategia de inteligencia antidelincuencial, es decir, de no solamente hacer el operativo para el caso concreto, sino hacer acción que nos permita prevenir el delito con esa inteligencia, es decir, desarticular bandas, etcétera, va dando resultados. Tenemos más productividad en la gestión de nuestra Policía Nacional en torno a la incaución de droga, pero también a la desarticulación de bandas. Y desarticulando esas bandas bajamos los homicidios y asesinatos. Entonces, más bien yo creo que lo fundamental acá es que efectivamente estamos encontrando los mecanismos que antes lastimosamente no se había hecho, los mecanismos que utilizaban para el tráfico de drogas, y vamos teniendo, por ejemplo, alrededor del plan de recompensas, mucha información. La policía ahora cuenta con recursos también
para que ese plan de recompensas esté permanentemente activo. Entonces, recibimos información, estamos permanentemente recibiendo información en el 1-800 delitos que nos permite hacer que este trabajo sea más consistente. Señor. Pero adicionalmente, la reforma a la justicia ha sido clave, porque no solamente estamos hablando ya del trabajo que hace nuestra policía, sino también del juzgamiento y la sanción que están teniendo estos presuntos delincuentes. Es un trabajo entrelazado, sin duda. Y señor ministro, ¿hay una relación directa quizás entre nuestro país y los carteles mexicanos de la droga? Y se lo pregunto porque en algunos de los operativos se han descubierto avionetas con bandera mexicana listas para transportar la droga. Dentro de la detención de integrantes de bandas hay ciudadanos mexicanos que han sido detenidos. En el caso de la captura del Chapo Guzmán, uno de los mayores capos de estos tiempos, mexicano también, se habla de información clave proporcionada por el Ecuador. Entonces, ¿hay una relación directa o no? Mire, insisto, no es que aquí en el Ecuador nosotros podamos decir que alguno de estos cabecillas de los cárteles de Sinaloa, etcétera, ha estado operando desde el país, pero sí siempre hemos señalado que hay una intermediación permanente por parte de estas bandas. Por ejemplo, la banda de Los Choneros, la banda de Los Figueroa, la propia banda que lideraba y cuyo cabecilla era Bernaza en Esmeraldas, son bandas que efectivamente estaban vinculadas directamente a ese cártel como a otros más. La droga básicamente del Ecuador que está saliendo de nuestro país ya no necesariamente va en su gran mayoría a Estados Unidos, sino va sobre todo a Europa, ¿no? Va sobre todo a Europa y también a México. Pero claro, México es un país también de tránsito para Estados Unidos. Aquí lo fundamental, insisto, es además del trabajo que nuestra policía está haciendo con las agencias antinarcóticos de otros países de la región. Ya no tenemos una dependencia directa, por ejemplo, y exclusiva que antes sí la había de la DEA. Es decir, la DEA era la única que nos entregaba la información para hacer esos operativos. No, ahora trabajamos, sí, obviamente con la DEA, pero trabajamos sobre todo con las policías de Colombia, de Perú, trabajamos con la policía mexicana, con la cual tenemos una relación operativa permanente. Trabajamos con las policías de España, trabajamos con la policía de Bélgica, trabajamos con la policía de Holanda. Es decir, Ameripol, que es una instancia que aglutina a todas las policías de América, Europol, que aglutina a de Europa, están haciendo una relación permanente y estamos teniendo una gestión permanente, ya no solo de información sobre el caso concreto, como le decía hace un momento, sino estamos realizando un proceso de análisis permanente que nos permite vincular de manera constante información para desarticular, no solo para hacer la incautación, sino para desarticular sino también para desarticular bandas. Por ejemplo, con Rusia. Con Rusia estamos teniendo una relación directa y permanente también con la policía para todo el tema antinarcóticos. Entonces, definitivamente ha cambiado radicalmente la gestión de la policía en torno a realizar simples operativos dependiendo de la información de un solo país a una relación mucho más integral, ¿no? Eso hablando de la droga que sale hacia otros mercados. Ahora, ¿qué pasa aquí dentro del país en cuanto al microtráfico? Veíamos también en el reportaje nuestros jóvenes consumiendo desde los 14 años y no solamente en algunos casos consumiendo, sino comercializando. Se establece una red dentro de los planteles educativos. ¿De dónde proviene esa droga? ¿Qué se está haciendo en torno a ese tema? Mire, este era un tema olvidado también, porque nosotros habíamos generado una gestión de nuestra policía única y exclusivamente para defender, entre comillas, que la droga no ingrese a Estados Unidos. Esa era la realidad de nuestro país. Ahora, obviamente, la Dirección Antinarcóticos tiene todo un componente en sus equipos de lucha contra el microtráfico. El año pasado nada más incautamos ya cerca de 10 toneladas para microtráfico, entre las 56 toneladas que se incautaron en total. 10 toneladas, estamos hablando de aproximadamente no menos de 30 millones de dosis que durante el 2013 logramos incautar en el país y que no se pudieron traficar y obviamente consumir, y evitamos también el consumo de 30 millones de dosis. Ese es el punto. Aquí no solamente es cuánto es Pero ¿y qué pasa con la que sí se sigue consumiendo? ¿Qué pasa con la que sí se sigue consumiendo, señor ministro, y que está dentro de los colegios? Situación que preocupa. Aquí hay un tema medular. Este año nosotros lo hemos denominado, el 2014, el año de erradicación del tráfico de drogas en escuelas y colegios del país. La Dirección Antinarcóticos tiene esta responsabilidad importante, es decir, nosotros vamos a medir los resultados de la Dirección Antinarcóticos, que ya está haciendo un trabajo importante con relación al microtráfico a finales del 2014. Nuestro gran objetivo es que este año en escuelas y colegios y en las inmediaciones de escuelas y colegios no se venda
ya no se trafique droga. Aquí también estamos haciendo un trabajo permanente con el Ministerio de Educación, pero adicionalmente estamos haciendo un trabajo importante de inteligencia antidelincuencial. Inteligencia antidelincuencial que nos permita ir ubicando en cada colegio, en cada sector, efectivamente, qué está pasando con el microtráfico. Y eso de ahí nos da una esperanza en torno a ese tema, señor ministro, sin duda alguna, el saber que se proyecta este año erradicar ese tráfico. Tenemos que hacer una pausa, tenemos muchos temas pendientes todavía con usted. Vamos a esta pausa, señor ministro, y regresamos con el análisis de otros temas. Retomamos el diálogo con el señor ministro del Interior, José Serrano. Señor ministro, en la primera parte de nuestra entrevista usted mencionó varias veces el sicariato. Dentro de este tipo de delito, uno de los casos que causó gran conmoción en el país fue el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. La familia ha dicho que todavía esperan respuestas en torno a este tema. ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Sí, mire, estos acontecimientos son, si bien todo asesinato, todo delito contra la vida, contra cualquier persona, pues nos debe generar una reacción inmediata para la investigación. Pues lo que pasó justamente con el periodista Fausto Valdivieso, en esa tragedia para su familia, para sus hijas, etcétera, para su madre, simplemente lo que hicimos es actuar de manera inmediata, como lo venimos haciendo con todos los homicidios y asesinatos que se dan a lo largo y ancho del país, que, insisto, están en una disminución importante en cada momento, en cada mes que hacemos de evaluación. En torno a la tragedia de Fausto Valdivieso, pues hemos logrado determinar quiénes fueron los autores materiales, quiénes fueron la policía logró establecer justamente quiénes son esos presuntos autores materiales y el presunto autor intelectual también. El día de hoy justamente se llevará a cabo la audiencia ya de juzgamiento. El presunto autor intelectual lastimosamente está fugado, sin embargo está dentro del plan de recompensas y nosotros aspiramos a que en cualquier momento, en el lugar que esté, aquí en el país o fuera del país, como presumimos que está pasando, pues nosotros vamos a lograr la aprehensión de ese individuo y traerlo para que sea juzgado y sentenciado. Ahora un tema medular aquí también que debemos señalar en torno al asesinato del periodista Fausto Valdivieso es que la exmujer, aquí hay un dato importante que dentro de la instrucción fiscal todavía no se lo ha procesado, y es que la ex cónyuge del señor Fausto Valdivieso dio su versión en un momento dado y ella señaló que se comunicó con el señor Fausto Valdivieso antes de que él se encuentre en la casa de su señora madre. Pero sin embargo, en el análisis técnico que hizo nuestra Policía Nacional, se determina cómo ella no solamente se comunicó y habló por teléfono antes de que él llegue a la casa de su señora madre, sino que hay una serie de mensajes que ella le envía al señor Fausto Valdivieso y que coinciden también posterior a eso, es un tema de segundos, y que coinciden directamente cuando los presuntos autores materiales comienzan a movilizarse hacia el lugar donde se produjeron los hechos. Entonces, datos que todavía faltan por analizarse dentro de este caso para poder ya... Que deben analizarse, definitivamente que deben analizarse. Aquí lo importante es que ya el día de hoy es la audiencia de juzgamiento justamente para sus autores materiales. Y vamos a estar pendientes de eso. Y claro, y bueno, de todas maneras son hechos que, le digo sinceramente, antes podían quedar en impunidad y que bueno, se van resolviendo con esta gestión articulada que tenemos entre la policía y la función judicial. Tengan un resultado. Continuar con esto. Quisiera concluir la entrevista tocando el tema de lo que sucede en las cárceles. Se ha hablado de que hay un complot para boicotear la gestión que se viene realizando, fugas espectaculares como la de alias Tierrita, últimamente la fuga de 2 mujeres de la cárcel, de mujeres precisamente acá en Guayaquil. ¿Hay tal boicot? ¿A qué se debe? ¿A qué responde? ¿De parte de quién, señor ministro? Mire, yo no sé qué tan espectacular puede ser una fuga en la cual le abren todas las puertas y le dejan salir como Pedro en su casa, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos los videos, lastimosamente o más bien dicho, ventajosamente para la ciudadanía, ningún crimen es perfecto. Entonces, en el nuevo Centro de Rehabilitación Social de Guayas,
no solamente tenemos cámaras que nos permiten determinar qué es lo que está pasando con los privados de libertad, sino también qué es lo que pasa, que hace control también de los funcionarios públicos que realizan sus actividades cotidianas ahí. Pero hay esos mecanismos de seguridad, señor ministro, pero al parecer el personal es vulnerable, porque como usted dice, han contado con la colaboración de personal para poder fugarse. Nada, ese es el tema medular y ese es el tema de fondo. Nada, ningún sistema tecnológico de muros, de cerramientos y de infraestructura puede servir si es que no tenemos el personal suficientemente idóneo, con los suficientes valores y principios, ¿no es cierto? Y convicciones también de hacer su trabajo adecuadamente. Y en eso de ahí hay que trabajar entonces aquí hay que trabajar. Mire, se fugó Tierrita, logramos aprenderle inmediatamente. Se fugaron estas dos mujeres también, ya no del CRS, sino todavía del Centro de Rehabilitación Antiguo en Guayaquil, de la penitenciaría del sector mujeres, pero también están aprendidas ya también. Y aquí lo medular, insisto, es justamente cómo vamos reforzando en este trabajo cruzado que actualmente está haciendo el sistema de guías penitenciarios con la Policía Nacional en cada uno de los centros. Señor ministro, el tema del complot obviamente se nos acaba el tiempo. Sí, solamente para terminar, el tema del control rebasa, el tema del complot rebasa solamente las fugas, se han estado planificando asesinatos, etcétera. Pero bueno, nosotros nos vamos a seguir jugando el todo por la seguridad de los compatriotas. Ese es el punto, alcanzar una sociedad que viva sin miedo, ¿no? Con esa respuesta y ese compromiso me quedo, señor ministro, agradecerle por su presencia hoy aquí en los desayunos de 24 horas. Ha sido un gusto conversar con usted, amigos. Nos despedimos. Será hasta el día de mañana, ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas.